Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, pero qué alegría enorme que hoy sea 4 de enero y que podamos estar inaugurando el nuevo año juntos en Splendid, en Fuerza Natural, con este equipo maravilloso que empieza el año con muchísimas ganas. Ahí está Fede López Feijó, nuestro productor general, ahí está Lucas Novoa poniéndonos al aire, y está mi compañero, el doctor Gabriel Barbagalo. Feliz año para todos. Hola, feliz año, Milo. Así, yo estoy acá, yo ya empiezo a preparar el pastito, el agua para los camellos. Claro, sí, ¿viste? Porque no sea cosa que vengan los reyes y no tengan que darle de comer a los camellos. No, que no falte. El agua, sobre todo, el pastito, todas las cosas. Mi hijo le dejaba rúcula. Un año que me olvidé. Son caros. Hubo un año que me olvidé de buscar pastito y puso rúcula en la heladera. Bueno. Y en vez de agua le daba agua tónica. Agua tónica, sí, alguna gaseosa light, sí. Igual creo que no viene mal seguir pensando que los reyes no van a traer algo. Es lindo tener la ilusión. Exactamente. Es lindo tener la ilusión. Bueno, y hablando de ilusiones, para nosotros fue un año de muchos momentos, de mucha ilusión cuando tuvimos invitados y entrevistados que nos enseñaron, que nos hicieron reflexionar, que nos mostraron otra mirada del mundo. Y con Fede y con Gaby y con Lucas pensamos en ir haciendo como un compilado de los momentos que más disfrutamos. O sea, disfrutamos todo el programa nosotros porque nos gusta hacerlo, nos gusta estar en la radio, nos gusta este horario los domingos que te acompañamos en distintas situaciones, tal vez ahora en viaje, en algún lugar de vacaciones o laburando un montón, que también puede pasar y lo celebramos. Pero fuimos seleccionando, Fede se encargó especialmente de ir seleccionando notas que nos marcaron, Gaby. Bueno, una de las cosas que recuerdo, miro una nota hermosa que enseguida me viene a la cabeza, fue la que le hicimos a Boy Olmi, ¿te acuerdas? Sí, bueno, un actor, productor completísimo, un artista, un tipo con una sensibilidad extrema y una gran cultura, muy apasionado por el medio ambiente, por la biodiversidad, y trabajó en un documental que nos gustó muchísimo, dedicado a Jane Goodall, y con él vamos a conversar acerca de este proyecto, de todas las voces de los artistas que se sumaron para comunicar esperanzas en tiempos de crisis ambiental, Notón, no te lo pierdas. Sí, bueno, vamos a traer un lado B que a mí, yo lo quiero mucho porque es la historia del cirujano clandestino y que tiene que ver con el primer trasplante cardíaco que se hizo allá en Sudáfrica, ¿no? Y parece que dentro de ese quirófano había alguien más que en esa época no se podía comentar. Vamos a revivir ese momento, Milva. Excelente historia. Los lados B de Gaby Barbagalo son imperdibles, así que también hemos recopilado lo mejor de lo mucho que escribe y de lo bueno que escribe. Y también nos va a acompañar alguien que es parte del equipo, que queremos mucho, que siempre nos encanta volver a escuchar, como es la licenciada Romina Tar, que vamos a hacer también una referencia un poquito a la adolescencia, en un terreno tan desafiante permanentemente, en los hijos, en nosotros, en los vínculos que compartimos. Sin duda es una etapa clave, que muchas veces la vemos y la emprendemos de manera dramática, pero hay maneras de poder llevarla con una escucha activa, con límites claros, límites amorosos, como muchas veces dice Romina, y sobre todo con mucho amor y paciencia. Así que, Gaby, arrancamos este repaso de momentos del año que nos encantaron, ¿te parece? Dale, yo me siento y escucho todo esto que Fede nos preparó para nosotros, si te parece. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip, descubre, innova, transforma. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagalo en Splendid 990. Más radio. Posibilidad de conversar con Boy Olmi, que nunca tuve la posibilidad de hacerlo y me pone muy contenta, y te agradecemos un montón que estés con nosotros. Boy, bienvenido a Fuerza Natural. Gracias, Milva. Gracias, Gabriel. Sí, Fuerza Natural por lo pronto remite a dos cosas para mí. Primero, al querido amigo Gustavo Cerati. Tal cual, en nuestra cortina. Queridísimo amigo Gustavo. Y segundo, a esa fuerza que tiene la naturaleza para regenerar todo lo que tenemos que regenerar, porque hay tanto dañado que si no nos hacemos cargo y empezamos a hacer las cosas bien,
esa misma fuerza natural se nos vuelve en contra y hay que aprovecharla para la vida y no para la destrucción. Así que me gusta mucho ya estar en este programa con ustedes. Gracias, resumiste nuestro espíritu así en una frase, con esa capacidad artística y de dirección y ese espíritu tan vinculado a la naturaleza y el arte que tenés como pocos, así que lo has definido de una manera maravillosa y los agradecidos somos nosotros. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Porque tenemos muchas cosas para contar, vamos a hablar de dónde estás y de lo que viene en las próximas semanas, pero en realidad estamos todavía muy conmocionados por el documental sobre Jane Goodall. Fue muy, muy emotivo todo lo que vimos, fue muy sentido, fue una convocatoria enorme de artistas y fue toda una movida que reivindicó un instante que nadie diseñó ni programó, ni rodó intencionalmente, sino que sucedió y fue mucho maravilloso. Más o menos. Yo ideé, programé y planifiqué que eso ocurriera así, solo que salió demasiado bien. Claro, o sea, pero soy enteramente las expectativas, ¿no? No me quiero jactar de nada excesivo, pero tuve la idea de juntar a Jane Goodall con ese grupo fabuloso de músicos argentinos. No, eso está claro, claro. Me refiero al abrazo del chimpancé, que fue la historia que primero dispara, ¿no? Ese momento fue sublime y lo que vino después lo terminó realzando. Sí, por supuesto que ahí está tu laburo y tu idea. Ok. A ver, son muchas cosas juntas las que citás y todas me conmueven mucho. Porque Jane Goodall murió hace 2 meses. Sí, tal cual. Y yo tuve la enorme tristeza de despedir una querida amiga y al mismo tiempo tuve la profunda felicidad y satisfacción de haber sido muy amigo de ella durante 15 años. Siendo ella una de las personas más importantes en la historia de los últimos tiempos. Es decir, el año pasado la condecoraron en Estados Unidos junto con Messi como una de las 20 personas más influyentes de la Tierra. Para los oyentes, para los que todavía no la conocieron, Jane es esa mujer inglesa que murió a los 91 años, pero que a los 25 se fue a vivir al África entre los chimpancés, cuando era un desafío impensable que una mujer joven en los años 50 se fuera al África, y transformó la historia de la ciencia primero a través de sus descubrimientos con los chimpancés. Luego se transformó en una defensora de la biodiversidad, de todos los bosques y de todas las selvas del planeta entero. Mensajera de la paz de las Naciones Unidas, líder mundial, dedicó los últimos 20 años de su vida o más a viajar 300 días por año, claro. Literalmente 300 días por año de su cada año durante los últimos 20, lejos de su casa, para llevar la esperanza a los jóvenes y para trabajar en una organización que creó, que está en la Argentina, en 70 países más, que se llama Raíces y Brotes, o Roots and Shoots en inglés, y que es una organización que solo ayuda a los jóvenes con idea de querer hacer algo por las personas, por los animales, por el medio ambiente, por el otro, por el prójimo. Entonces es de una dimensión la cantidad de millones de seguidores en el mundo. En China solo hay miles de grupos, es decir, en la Argentina y en Córdoba, en muchas ciudades argentinas, estos grupos de que ella creó y que hoy la suceden con su bandera a su propia muerte, que también nos enseña que morir en la naturaleza es algo natural. Claro. Lo veíamos en este programa, porque todo en la naturaleza muere para que sus semillas florezcan en nuevas cosas y que la vida continúe más allá de nuestro ego. La vida continúa más allá de la muerte, no solo porque hay más allá, a lo mejor, sino porque dejamos semillas que florecerán en lo que viene. Así se murió John Lennon, así se murió el Papa Francisco, así se muere gente que deja un mensaje que continúa. Gracias a Dios. Voy. Claro. ¿Cómo fue que te vinculaste con ella y cómo fue ese momento porque vos seguramente la conocías de antes, o sea, el momento que te enfrentaste a ella, digamos, y hablaste y cruzaste las primeras palabras con ella? Mirá, yo la conocí a Jane hace 15 años cuando vino a dar una conferencia a la Argentina, a la Fundación Maimónides, y cuando la escuché hablar quedé tan maravillado de escuchar a alguien que tenía esa capacidad de describir el fenómeno humano y a las personas y a lo que estábamos enfrentando como desafío en la Tierra, que dije, me acerqué a ella simplemente con esta impunidad que me caracteriza para decirle, mirá, quiero ayudarte, quiero poner mis herramientas de comunicación al servicio de tu mensaje, al servicio de tu causa, al servicio de tu pensamiento tan lúcido.
Y entonces, al poco tiempo organicé una comida a beneficio de su organización, a la que vinieron montones de actores, vino Solita Silveira, Maika Migorena, Georgina Barbaros. Armamos una fiesta, en el mejor sentido, Milva, de la palabra fiesta, con músicos y con orquestas jóvenes después de lugares carenciados. Armamos una fiesta fabulosa para juntar dinero para parte de sus organizaciones. Y esto le valió a ella la sensación de que yo estaba hablando muy en serio y de que era alguien en quien ella podía confiar. Y eso me permitió hacer una película con ella, que pronto voy a también liberar a YouTube, porque esta nueva está ya libre en claro. YouTube, se la van a poder ver. Esto que hicimos en Los Delitos Vitales ya está libre en YouTube. Pero hace 10 años hicimos una película en un campamento de ballenas, juntando a ella o encontrándose ella con Roger Payne, que era aquel hombre que descubrió todo sobre el canto de las ballenas. Era un referente similar a ella, pero en el mundo del océano. Ella lo era en la tierra, lo que él era en el mar. Los dos tenían 80 años en aquel momento, hace más de 10 años. Tenían 80 años y yo lo junté a crear la metáfora de que contábamos una historia de amor entre el agua y la tierra. Porque eran como el yin y el yang, eran un hombre y una mujer, uno defiende el agua, ella defiende la tierra, pero la unión de los dos defendía el planeta entero. Y en ese encuentro mágico que tuvimos en la Patagonia, en un campamento de ballenas que él había fundado hace 50 años para estudiar el mar y descubrir todo sobre los cetáceos, apareció esta película que fue un campamento sin luz eléctrica, sin baños, donde estos dos viejos sabios disfrutaban de la vida entre ballenas y conversando entre nosotros. Esa película estuvo en Netflix, estuvo en la TV pública, estuvo en todos lados, me llevó a estar con el Papa Francisco en Roma junto con Jane, me llevó a Inglaterra, a lugares del mundo increíbles, porque cambió parte de mi vida, o es un eslabón más, o un escalón más. Pero me valió esta confianza que permitió que el año pasado, cuando ella vino, parte de este tour incesante que la traía del África y del Amazonas hacia la Argentina, y se iba para Colombia el día que filmamos esto, permitió que yo le dijera: Jane, ¿te animás a hacer un experimento esta vez diferente? Ella había cumplido 90 años, sus 90 años se celebraban en todas partes del mundo donde iba, de distintas maneras se celebraban sus 90 años, y me dijo: sí, por favor, hagamos lo que quieras. Entonces la llevé a pasar el día a la casa de Lito Vitale, era el Día del Niño, era el 18 de agosto del año anterior, del 24. Y entonces en esa casa de Lito, fabulosa casa, que es receptáculo, nido de tantos encuentros artísticos, y Lito como anfitrión, como ese gran anfitrión que es, hicimos una rueda en la que estaba León Gieco, Kevin Johansen, Hilda Lizarazu, por supuesto, claro, Patricia Sosa, Elena Roger, Nacha Guevara, Nadia Larcher, que es como la nueva Mercedes Sosa, yo la descubrí ahí, David Tager, El Rayo, que es un rapero de Villafiorito, sí, Oscar Maravilla, que era de Escoce, Natalie Pérez, tal cual, Benito Cerati. Aquí tenemos al hijo de Gustavo presente, en su fuerza natural. Estaba Benito, que vino ese día desafiando también cosas personales que lo tenían complicado, y vino igual porque dijo: yo quiero estar ahí. Estaba Facundo Guevara con su percusión, porque no había instrumentos, salvo Lito Vitale, que tenía el teclado, y Hilda Lizarazu, su mujer, pero además nuestra querida Hilda, sí, claro, estaba también allí, y estaba Katia Aleman, y estaba el exquisito de Nico Sorín, marido de Lula Bertolli, Eruca Sativa para todos nosotros, que después de este episodio me pidieron que los casara. Nico, después de este episodio, de este encuentro, me dijo: ¿me podés casar con Lula? Y yo dije: mirá, acabamos de hacernos íntimos amigos. Y me dijo: bueno, pero quisiera que nos cases. Y los casé en el mes de noviembre, unos meses después. Perdón, por favor, ¿puedes explicar un poquito más en detalle cómo es casar a dos personas que recién conoces? Yo había casado a otra pareja muy ilustre y muy querida, también de un músico, que es la pareja de Florencia Peña con Mariano Otero, claro. Yo los casé a pedido de ambos, porque yo estaba haciendo con Florencia la niñera, teníamos una larga intimidad y una larga amistad, habíamos hecho una película juntos, éramos muy amigos. A Mariano no lo conocía tanto, también, pero Mariano ya en esa época estaba haciendo la música de mi película. Yo había escrito una película y Mariano me había ofrecido hacer la música de la película. Así que también los casé, a Otero y Peña. Y esta vez Nico Sorín me dijo: bueno, mirá, ¿nos podés casar? Yo dije: pero yo no caso gente. No, pero por las cosas que decís, por lo que transmitís, nos gustaría que hubiera alguien oficiando en una fiesta que vamos a hacer en casa, otra hermosa fiesta,
Milva, vamos a poner muy alta la categoría de fiesta, porque la vida es una fiesta. La vida es una fiesta que tiene mucha oscuridad, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y cuando hay momentos para celebrar, hay que celebrar, definitivamente. Sí. Y sobre todo, mira, estoy releyendo a este sabio, que lo tengo acá en la mesa de luz porque me acabo de traer este libro acá en la playa. Este es el Brother David. El Brother David es un monje benedictino que va a cumplir 100 años este año, y estoy fantaseando ir a su cumpleaños a Austria a sus 100 años. Los que oyen en la radio no están viendo esta imagen, pero pueden buscar el Brother David, porque es un monje benedictino que cruzó el umbral y conectó la religión con el budismo también. Uh-huh. Es traductor del Dalai Lama, amigo del Dalai Lama, y él lo que propone, este genio del Brother David, y por eso me detengo a hablar de él, la filosofía o la teoría del agradecimiento. Esto que con Milva recién decíamos sobre la vida. El agradecimiento como principio de aquello que implica darte cuenta que nada en la vida está dado, ni siquiera esta conversación entre nosotros tres, ni siquiera el cielo que miro por la ventana, ni siquiera los ojos que tengo para ver el cielo que miro por la ventana, ni siquiera la voz que tengo para hablar con ustedes. Todo eso podría no estar. El sillón en el que estoy apoyado, más allá de que todos tenemos problemas, angustias, miedos, quien no, enfermedades, carencias, dolores profundos, porque es un mundo muy complejo. Entonces, en ese mundo complejo, si tenemos la capacidad de darnos cuenta que nada está dado porque sí, y que podemos agradecer cada cosa que pasa, este minuto que estamos compartiendo, esta perspectiva de cosas que a mí me entusiasman de trabajo, de cosas lindas que estoy haciendo y que me están pasando, la posibilidad de haber compartido con Jane Goodall estos años, la vida se pone feliz. Sí, y abre caminos. La gratitud, la actitud que es de gratitud, de agradecimiento, de reconocer esto, te abre caminos, genera más cosas buenas. Es así, para mí es como un dogma, no hay una marcha atrás de eso. No hay nada más lindo que agradecer, aparte, la palabra es linda, el gesto es lindo. Y genera en los otros el deseo de acercarse a compartir gratitudes, posibilidades, creatividad, expansión y alegría. Entonces, si la estás pasando mal, empezá por agradecer en vez de por enojarte. Claro. Agradecer lo que no te está pasando, que puede ser mucho peor. Y vas a ver que si te falta un dedo, tenés otros 9, y que si tenés uno de tus 5 sentidos alterado, hay otros 4 que están compensados. Es decir, aún en el peor momento de dolor, el agradecimiento tiene que hacerse un lugar para traerte a la conciencia todo lo que sí tenés. Te hago una pregunta. ¿Vos qué? Ahora vamos a describir la película. Ahora retomamos el te hago una cortita, pero una cortita. Es tan lindo hablar con él. Irradiás tanto optimismo, tanta fuerza natural, diríamos, que ¿cómo haces para enfrentar, vos lo dijiste ahí un poquito, las malas noticias, los ataques al medio ambiente, las guerras, la Agenda 2030 que cada vez está más cerca pero parece que está más lejos, o sea, y las noticias, los cambios de las leyes mineras, sin entrar en el detalle, ¿cómo haces vos con ese espíritu tan optimista para enfrentarlo? Todo eso que describís me afecta muchísimo. Me imagino. Muchísimo. Son temas que están en mi agenda cotidiana de preocupación. La única cosa que puedo hacer yo es esto que estamos haciendo. Claro. ¿Qué puedo hacer yo para enfrentar a toda esa oscuridad? ¿Y qué puedo hacer? Puedo contribuir con mis herramientas de comunicación, que como vos decís, tienen capacidad de síntesis, de oratoria, de sensibilidad, o de lo que fuera, o de experiencia en la comunicación, para ponerlo al servicio de expandir conciencia, que es lo que le dije a Jane cuando la conocí hace 15 años. Yo quiero poner mis herramientas de comunicación al servicio de esa causa, y de todas las causas nobles que hagan de esto un mundo más amoroso, más solidario, más justo, menos violento, más razonable. Es decir, ese mundo mejor que queremos no lo va a resolver ningún político, ninguna empresa, ninguna ONG. Lo tenemos que hacer entre todos. Correcto. Todos pueden contribuir. Hay mejores y peores gobiernos, hay mejores y peores empresas, hay mejores y peores ONGs, pero somos cada uno de los individuos que componemos la trama de la historia de la humanidad, que tenemos que entender que hay que vivir en armonía con lo que está vivo en la Tierra, que además de nosotros son los animales y las plantas, que estamos en una casa finita, con recursos finitos, que es la Tierra, y que tenemos que cuidarla porque estamos haciendo cagadas hace milenios y hace mucho tiempo, que nos llevan a decir, hoy está en peligro de extinción la especie humana. Entonces, no soy tan optimista como parezco, porque veo que hay peligro de extinción de nuestra especie. Puede ser que la Tierra sobreviva, pero que los humanos la terminemos antes de que nuestros nietos la puedan disfrutar. Y estoy muy preocupado,
Por eso mismo es que uso un espacio como este para hablar de cosas que me parecen importantes. Y digo, ahí soy optimista, porque encuentro gente como ustedes que dice, che, estamos hablando todos de lo mismo. Así que hay otros que están haciendo cosas horribles, pero cada vez más tengo conversaciones como esta. Ayer hice una parada en Mar del Plata para la declaración de la bioregión Pampa Atlántica, que es una alianza empresarial, totalmente económica, que conecta los municipios, las empresas, el sector público, privado, la universidad. Estaba la rectora nueva de la universidad, la primera rectora mujer de la Universidad de Mar del Plata. Había empresarios, había intendentes, había fuerzas, había emprendedores. Y fui a firmar ese manifiesto en Mar del Plata, en un acto en el que participé, creando la bioregión de la Pampa Atlántica, que es un territorio enorme que va, no sé exactamente de dónde, pero que abarca toda la costa, más mitad de la provincia de Buenos Aires, pensando que si nos ayudamos juntos a hacer cosas, la vamos a hacer mejor. Entonces, todos los días me estoy encontrando con oportunidades, no solo para hablar, sino para accionar en ese sentido. Volvemos al documental bueno, ya nos anticipaste la película que viene, que ya estuvo en algunos canales, en algunas plataformas. Este documental, esa jornada en la casa de Nito Vitale, ese encuentro, tenerla a ella ahí, ¿no? Esa imagen que yo traje, porque la verdad que la miré tantas veces, es tan impresionante. Ella misma dice, es uno de los momentos más inolvidables de mi vida, ¿no? Ese abrazo del chimpancé antes de ser liberado. Vos te estás refiriendo a un hecho que es lo más viral del mundo, pero yo no me acordaba de eso. Vos te referís a cuando ella es abrazada por una mona que la devuelven a la libertad después de haber estado muy enferma. Sí, que la mona la abraza a ella realmente, ¿no? La mona se llama Gunda, esa mona ni siquiera la conocía a Jane demasiado, eso es lo increíble. Jane está en el episodio en que la van a devolver a la vida silvestre después de haberla recuperado porque era hija de unos cazadores furtivos. Esa mona tuvo una infancia muy enferma y muy desgraciada. Entonces, en cautiverio la regeneraron, la curaron, la protegieron, y en el momento que la van a devolver a un santuario, a un lugar de libertad, Jane acompaña a ella. Y al soltarla, la mona reconoce ancestralmente esa entidad mágica que es Jane Goodall y vuelve atrás a darle ese abrazo inolvidable que todos conocemos. Por supuesto, es un hecho que es una imagen que recorre el mundo. La película que yo hice no tiene nada que ver con ese episodio, sino tiene que ver con cómo esos músicos que cité antes canalizaron este mensaje, como lo que estamos conversando ahora, pero dicho por Jane, y lo transformaron en sonidos. Los sonidos de la selva, los sonidos de la Inglaterra preguerra, en donde Jane había nacido, en un jardín en Gran Bretaña. Los sonidos de la Catamarca que describe Nadia Larcher cuando le dice a Jane, en mi tierra, en Andangalá, en Catamarca, yo estoy triunfando en París, pero mi familia ha quedado en Catamarca y se están envenenando porque la minería extractiva del oro está envenenando los ríos de mi familia, de mi gente, y yo vengo, Jane, a pedirte fuerza. Y entonces, cuando Jane la reconoce y hablan de este tema, Nadia Larcher, en esta película que hice, que se llama La banda de Jane de los monos, lo digo porque ya la están buscando algunos en YouTube, La banda de Jane de los monos, Nadia Larcher termina sola con su caja cantando el dolor de la tierra, el dolor de la Pachamama que llora su dolor. Y la segunda voz se lo hace Charo Bogarín en un dialecto que seguramente es guaraní o alguno de los dialectos de la selva, porque así como Nadia es la voz de la Pachamama y de la tierra seca, árida, Charo Bogarín es la voz de la selva, es la voz de los dialectos de los pueblos originarios de nuestra Mesopotamia, ¿no? La voz de Misiones, de Corrientes, de Paraguay. ¿Cuánto Brasil duró ese día? O sea, ese día es infinito. Claro, porque digo, qué difícil tiene que haber sido elegir qué ibas a poner, ¿no? Seleccionar tu contenido. No, la grabación, el material grabado yo lo grabé con 8 cámaras durante toda esa jornada, que fue una jornada larga de filmación, y hoy la película dura 55 minutos, así que edité durante todo el año con 2 grandes editoras, Marcela Sáenz, que es una de las editoras legendarias de Eliseo Subiela, por ejemplo, y Silvia Di Florio, que además de editora es una gran directora de cine. Con ellas dos pasé un año entero disfrutando de todo ese material crudo para terminar recomponiendo ese rompecabezas, porque había que cortar las palabras de Jane y la música para devolverle
coherencia narrativa, y la tiene y es muy notable. Tengo que darle paso al informativo. Decime rápidamente, en el verano, ¿dónde te vamos a ver? En el verano mi unipersonal, que es una reflexión sobre la identidad. Voy con B larga. Voy con B larga, que no tiene nada de ficción porque hablo de mi vida como la estoy hablando con ustedes, pero en un ejercicio teatral muy experimental, donde la gente se divierte mucho y al mismo tiempo se ve preguntándose quiénes somos cada uno de nosotros. Este Voy se va a presentar, después de que tuvo un éxito feroz en el Picadero, a donde va a volver en febrero. Se va a presentar el 11 de enero en Mar del Plata, en Villa Victoria, la Casa de Victoria Campo. Sí. El 13 de enero en Necochea, en el Devoto. El 14 de enero en el Teatro Astral de Miramar, qué buena memoria estoy ejercitando para Muy bien. Y así que va a haber un día en Mar del Plata, un día en Miramar, un día en Necochea, a mitad de enero. Perfecto. Y después, a partir del 22 de enero, va a estar en Punta del Este, en el Portal Bosque, donde se gestó esto, porque Yumi Gauto, su directora y autora y compañera mía en la gestación del Voy, vive y trabaja ahí en el Portal Bosque, que es un lugar explorativo, fabuloso, que existe un lugar de artes y naturaleza en Punta del Este, en Uruguay. Entonces ahí voy a ir a hacer funciones al bosque, al aire libre. Y después vuelvo al Picadero en febrero y marzo. Y después voy a hacerlo en España, Barcelona. No vas a parar más, amigo. Si estás en Madrid, me podés ver en Madrid. No, te puedo ver acá también. Después de esta charla, les recomiendo que busquen ya en YouTube la banda de Sí, por supuesto. Obvio, sí, claro que sí. Seguramente. Porque es maravilloso. Bueno, me queda corto el tiempo con Voy, pero siempre, qué placer. Gracias. Es la primera vez que conversamos, Milva, vamos a seguir conversando toda la vida. Ahí está, me encantó. Gratitud absoluta y sigamos conversando, que es un placer escucharte de verdad. Gracias por tu tiempo. Besos y abrazos. Chao, gracias. Chao. Qué lujo, Voy Olmi con nosotros. Me encantó esta entrevista. Se me va el tiempo a mí, no tengo idea. Vamos a la pausa y al informativo, Milva. Ya Dale. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagallo en Splendid 990. Más radio. Gaby, vamos con tu lado B. Dale. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y como te decía al principio, el título es El cirujano clandestino. La noticia más importante del año 1967 se produjo al final, precisamente, del año, cuando el cardiocirujano sudafricano Christian Barnard llevó a cabo el primer trasplante cardíaco de la historia. En aquel momento, la malograda Denise Darvall, de 25 años, luego de sufrir un accidente automovilístico en una carretera cercana a Ciudad de Cabo, se constituía en una perfecta donante de órganos al quedar con muerte cerebral irreversible. Su receptor fue Louis Washkansky, diabético, fumador de 56 años y portador de una insuficiencia cardíaca terminal. Christian Barnard venía preparándose desde hacía tiempo para este momento en que iba a colocar el corazón de una persona en el tórax de otra. De hecho, el corazón de la donante Denise fue el primero en la historia de la humanidad en latir en dos cuerpos diferentes, ya que el receptor logró sobrevivir 18 días antes de fallecer por una neumonía intrahospitalaria. Pero el camino había sido inaugurado y desde ese momento el trasplante cardíaco se constituyó en una valiosa herramienta para prolongar la cantidad y la calidad de vida de los enfermos cardíacos. Pero, como siempre, quiero contarles el lado B de esta historia.
Resulta que existen evidencias de que en ese quirófano del Hospital Groote Schuur de la ciudad de Cabo hubo una persona que no figura en los registros de la cirugía ni en los créditos de semejante logro. Me refiero al doctor Hamilton Naki. Recordemos que en 1968 en Sudáfrica habían transcurrido casi 20 años del régimen segregacionista denominado Apartheid, durante el cual las personas de piel oscura, los negros, debían tener un trato desigual a los de piel blanca. Hamilton Naki había nacido en 1926 en Nxingane, una aldea pobre de Sudáfrica Oriental, donde pudo concurrir a la escuela y aprender a leer y escribir. A los 14 años se trasladó a Ciudad de Cabo a buscar trabajo mientras vivía en un gueto periférico, sin luz ni agua corriente. Fue en ese momento que ingresó en la universidad como jardinero, pero al poco tiempo comenzó a colaborar con el encargado de las investigaciones con animales de laboratorio, donde rápidamente se destacó por sus habilidades manuales. Tiempo después estaba a cargo del bioterio, donde operaban, anestesiaban y recuperaban a los animales, y participó en algunas cirugías de trasplante en mandriles, cerdos, perros y conejos. Más allá que sus funciones para la nómina de la universidad, Naki fue siempre un jardinero. En 1958 se incorporó, con el permiso del hospital, al equipo del Dr. Barnard, que regresaba de Minnesota, pero con la orden de mantener en secreto su trabajo, ya que las leyes del apartheid les prohibían a los negros cortar carne blanca o tratar con sangre blanca. Hamilton Naki así se transformó en la mano derecha del eximio cardiocirujano Christian Barnard, y muchos afirman que fue él quien extrajo del corazón del cuerpo de Dennis Derval, la primer donante, para ser trasplantado en el tórax de Louis Washkansky, hecho que nunca fue comprobado, ya que su presencia en la sala de operaciones era absolutamente clandestina. Una vez finalizado el apartheid, su vida fue más abierta y, ya jubilado, obviamente como jardinero, se retiró de la actividad. En el año 2002, Naki obtuvo 2 importantes reconocimientos: el doctorado honorario en medicina por la Universidad de Ciudad de Cabo y la Orden Nacional de Bronce Mapungubwe, una de las mayores condecoraciones que otorga el país sudafricano. Sus palabras fueron: ahora puedo alegrarme de que todo se sepa. Se ha encendido la luz y ya no hay oscuridad. Hamilton Naki falleció en 2005 a los 78 años. El jardinero negro, el cardiocirujano clandestino que desafió al apartheid, es el personaje de esta maravillosa historia que usted merece conocer. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Bueno, la licenciada Romina Tar, que es amiga de nuestro programa y nos acompaña siempre. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Gracias, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. Bueno, es psicoanalista, por si no la conoces, es especialista en crianza. Tiene una mirada muy, muy profunda, muy actual, muy respetuosa sobre los vínculos. Por eso para nosotros es siempre una referente. Romy, tema adolescencia, ¿no? Ese territorio tan desafiante que nos toca atravesar con los hijos, donde todo cambia, donde de pronto nuestros hijos crecieron, donde cambió el vínculo, donde cambiaron los modos, las claves, donde aparece un silencio que a veces nos perturba, pero que es necesario para ellos mismos, y donde tenemos que tener una escucha activa, límites claros, mucha paciencia, mucho amor, y entender que hay una necesidad saludable de rebeldía, entre comillas, de nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros tenemos que surfear la ola, ¿viste? Entre el límite, la libertad, el amor y la escucha.
Exacto. Qué tema que también vino a poner así como sobre el tapete la serie esta Adolescencia, ¿no? Que nos interroga, nos interpela, nos hace pensar un montón de cuestiones. Entre ellas voy a tomar algo de lo que dijiste, que tiene esta particularidad la adolescencia para los referentes de crianza, ¿no? Los adultos referentes de crianza, que pasamos, digamos, con niños, niñas, con una dependencia absoluta nuestra, donde desde el bebita que nace, que requiere, digamos, de una total contención, alojamiento, digamos, satisfacción de las necesidades básicas y mucho más para poder subsistir, pasamos de ahí progresivamente a una autonomía. Entonces ahí nos encontramos con diferentes elementos en juego. Por un lado, es un duelo compartido, ¿no? Uh-huh. Digo, esos niños, niñas que tienen un lugar muy particular para los referentes de crianza, con un cuerpo particular que se empieza, digamos, a interrogar. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es un proceso de transformación, no solo psicológica, emocional, social, sino que va acompañado de la pubertad, que es un proceso de transformación física con cambios hormonales. Entonces hay que duelar todo ese cuerpo, uh-huh, todo ese lugar. Y por otro lado, para nosotros, para los adultos referentes de crianza, también duelamos, ¿no? Duelamos ese lugar que teníamos para esos niños, para esas niñas, ese lugar como tan especial de superhéroes, superheroínas de los chicos, para pasar a estar en un lugar muy cuestionado, ¿no? Mucha rebeldía, de mucha y como combate con los adultos referentes. Entonces es un duelo que hay que animarse a atravesar, ¿no? El trabajo del duelo implica un trabajo de elaboración de esas pérdidas para poder aceptar esta nueva situación. Entonces yo creo que esto que decía Milva de empezar pensando en proceso, ¿no? Del crecimiento de niños, niñas hasta llegar a la adolescencia, es muy importante tener en cuenta todo esto que se atraviesa. Sí, vos sabés que a propósito de la serie Adolescencia, y no vamos a contar la historia porque puede haber alguien que no la haya visto, pero sí podemos decir, si alguien nos está escuchando y no la vio, yo le aconsejo que la vea, que esté preparado a que le peguen un par de cachetazos mientras mira la serie, porque realmente tiene situaciones duras, pero sí podemos decir que pone en manifiesto la vulnerabilidad de creer que estamos en un lugar seguro, como padres hablo. Uh-huh. Y a veces no siempre lo estamos, ¿no? Yo creo que la base, digamos, el elemento fundamental a tener en cuenta ahí es poder construir con los niños, niñas, un vínculo de confianza. La confianza para mí es la base de todo el vínculo posterior que aparece, ¿no? Digamos, que esto empieza desde que ellos nacen. Obvio. Bueno, a veces se ve un poco interrumpida por distintos elementos, pero es muy importante que podamos retomar eso, ¿no? Que podamos retomar un espacio de conversación, conversar, que es versar con un otro. Porque nosotros nos encontramos mucho, yo me encuentro mucho también en el consultorio, en la clínica, consultas que tienen que ver con adultos que quieren obtener información de los hijos. Es una posición unilateral, ¿no? Van a tomar la información que necesitan. Y los adolescentes y las adolescentes no quieren saber nada con eso, no quieren darles información. Digamos, distinto es la propuesta de una conversación, digamos, donde haya un intercambio, un ida y vuelta, donde esté presente el interés de esos jóvenes. Ayer justo atendí una paciente que me contaba una situación donde un sábado a la noche había llegado y su hija estaba mirando, adolescente su hija, estaba mirando Rebelde Way, esta serie que es vieja, pero que bueno, sí. Hay como un revival de Rebelde Way. Y ella se puso el pijama y le propuso a su hija hacer una pijamada. Pidieron una pizza, se quedaron hasta las 3 de la mañana, bueno. Maratoneando Rebelde Way. Digo, qué importante, digo, no sé si a mi paciente le encanta Rebelde Way, pero me parece que es importante poder tomar en valor qué es lo que a ellos les interesa, claro, ¿no? Y también, digo, yo me hago muchas preguntas en cómo hacer para acercarnos a los adolescentes, porque en general ellos tienen una posición bastante combativa. Se enojan, digamos, todo el tiempo están tratando te ponen a prueba permanentemente.
Entonces digo, y eso lo que hace es, por supuesto, genera tensión, los aleja, produce más aislamiento de ellos, que es todo lo que queremos evitar, queremos acercarnos. Entonces digo, ¿cómo hacer para poder, no sé, llegás a tu casa de trabajar, estás cansado, cansada, ¿cómo haces para enlazarte, para generar un vínculo, para poder conversar, ¿no? Tener un intercambio? Yo creo que lo que es fundamental es empezar por uno. ¿No? Que lleguemos y que instalemos esta posibilidad de decir, contar algo que nos haya pasado a nosotros, porque generalmente queremos obtener información, pero no la damos, no instalamos como esta costumbre de decir, no sé, en el momento de la mesa, contar algo que nos haya pasado. Correcto. No tiene que ser algo muy relevante, contarles algo, una preocupación. Eso no existía cuando éramos chicos, al menos de mi parte, era unidireccional. Exacto. No era la conversación como vos decís, sino era la... Contestame tal pregunta, yo te contesto, vos no preguntas, yo pregunto, acá el único que pregunta soy yo. Puedo ir, si no, se terminó. Digamos, no había nada que negociar. Así es. Bueno, hoy por hoy es distinto, pero... Y así todos mis viejos eran bastante abiertos, digamos, dentro de lo que era la época. Pero te quiero decir, era unidireccional. Pero todavía nos encontramos con algunas cuestiones de esas. Todavía nos encontramos cuando ellos cuentan algo, el adulto en un lugar de juez, ¿no? Ahí como sancionando eso que está escuchando. Es muy difícil habilitar un espacio. En familias que se habilita el espacio de escucha, los adolescentes conversan. Bien. Y vos sabés, Romy, que eso que decís es recontra importante. Todo lo que estás diciendo lo es, pero te lo digo porque me lo ha marcado mi hijo. No necesito que me digas qué tengo que hacer si te estoy contando algo necesariamente. A veces solamente necesito que me escuches. Claro. Exacto, porque ¿sabes qué pasa? O sea, los adultos tenemos la mala costumbre de dar nuestra opinión. ¿No? De intervenir, como dar el consejo, ser como los directores técnicos, ¿viste? Establecer la jugada, y en realidad lo primero que tenemos que hacer es preguntarles si quieren escuchar. Exacto, porque tenemos como que yo lo escucho y digo, ¿qué le digo? ¿Cómo le respondo? ¿Qué le sugiero? Y a lo mejor no tengo nada interesante para decirle o no sé qué decirle. Exacto. Y así mismo algo le voy a decir y a lo mejor él simplemente está necesitando abrir un tema y no cerrarlo con una respuesta mía. Instalarlo. Y además comentarlo, porque es algo que a él le da vuelta y que a lo mejor necesita resolver en algún momento, pero aún no puede, pero tampoco va a poder porque yo le diga cómo hacerlo. Exacto. Es algo eso que por lo menos en los últimos días lo tengo fresquito, te lo traigo porque me dejó pensando, ¿me entendés? Y yo creo, yo tengo hijos más grandes y creo que lo que da resultado, me dio resultado, es cuando vos le decís, mira, no tengo la respuesta, pero vamos a pensarlo en el tiempo y capaz eso me parece que siempre es bienvenido, ¿no? Sí, o también mucho mejor que intentar siempre ensayar una resolución al tema, como si además fuese una cosa tan cuadradita, ¿no? Claro. No, y aparte saber que nosotros no tenemos todas las respuestas, de hecho nosotros lo sabemos, sería bueno que los chicos también lo saben, pero que lo escuchen de nosotros, que a veces tenemos las mismas vulnerabilidades que ellos, ¿no? Pero es darles un lugar de protagonismo, de que ellos se involucren en la construcción de la respuesta. Tal cual, nos quedamos con esa última reflexión, nos dejaste mucho para pensar, como siempre. Romina Tar, nos encontramos la próxima, como lo hacemos habitualmente y nos encanta. Sí, cómo no. Qué lindo esto de hacer columnas fijas, rotativas, que saber que Romina va a volver de acá un tiempo y todos nuestros columnistas. La verdad que es un acierto de la producción. Muy bien, para Fede López Feijó, entonces gracias Romy, hasta la próxima, psicoanalista especializada en crianza, para nosotros una referente siempre. Empezamos a despedirnos, Gaby, Silva Castellini, yo y mi compañero Gabriel Orbagalo. Sí, y el que está allá frente a mí en la pecera es Lucas Novoa, y al lado está nuestro productor Federico López Feijó, y acordate que todos los videos quedan en YouTube en Fuerza Natural Radio, y que esto es la 990 AM Splendid, y qué más, Mirva, no sé qué más. Buen mediodía, disfruten de la familia, disfruten el momento, disfruten de los amigos, tómense un respiro, no corran. Se viene el invierno, estamos en el mes del invierno. La vida es ahora, chicos, así que un poco más de calma, menos acelere y más disfrute. Menos exigencia, un poquito más de compasión con nosotros mismos, que hace muy, pero muy bien. Hasta el próximo domingo. Dale, nos vemos. Chao.